Ramiro Castiñeira además es director de Econométrica, pero sabe comunicar. Y es un momento en donde no se comunica económicamente las cosas, no se las comunica, no es que se las comunica mal, no se las comunica, aplastan la noticia económica en los grandes medios porque es lo que está pasando. Ustedes vieron el dato, no, porque la micro, no, señores, por eso digo, es interesantísimo tenerlo siempre al Rami. ¿Cómo andas, Rami, querido? ¿Cómo estamos? Qué lindo verte, hermano. ¿Cómo andas, Rami? Encantado de estar acá. No te quise meter en el barro de la política, porque le debes... no sé si le escapás no le esquivo, ¿viste? Pero no, mi expertise es la economía, sí, y ahí total. Escucho, incluso comparto mucho de las conclusiones, el análisis, pero creo que donde puedo aportar valor es en lo económico. Rami, te cita permanentemente Javier, te aprecia Javier, te respeta Javier. Somos amigos hace sos rato. amigo con Javier, pero te respeta, básicamente. Si quieren likearnos, nos ayudan muchísimo. Te respeta. Contame qué estás viendo, hermano. Si querés ir a lo general, querés ir a lo particular. Yo estoy viendo, o estoy muy boludo, muy loco, pero yo estoy viendo que esto económicamente está levantando, hermano. Recién marcabas, ¿no?, de que los medios están tapando lo que está sucediendo en economía. Sí. O sea que Argentina hoy, este año, está alcanzando récord de producción de absolutamente lo que se te ocurra. Y déjame peinar el país, porque vas a ver que todas las regiones del país están marcando un récord de producción. Arranquemos con el centro del país, lo que sabemos muy bien, lo que es la cosecha, y vos sabés que en un pueblo que tenga buena cosecha, lo que mueve... Dinamiza todo. Dinamiza todo. Dinamiza todo. Bueno, hoy, este año Argentina logró récord de trigo, récord de girasol, récord de maíz y máximos en soja. La suma de todo eso es un nuevo récord de producción del mundo agropecuario, que estamos en 170 millones de toneladas. Anda despacio. ¿Récord histórico para Argentina? Récord histórico para Argentina. De los 4 que te cité, 3 son récord histórico de que nunca llegamos a un número tan alto. Vamos de a uno. ¿La cosecha que fue este año es récord absoluta? Récord absoluto. 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 Y decime, ¿y eso en qué eso se va a reflejar? O sea, ¿eso derrama sí o sí en camiones, en guita, en el camión que vos lo ves llegar al puerto de Rosario, pero eso después llega al pueblo, derrama? Te lo pregunto sabiendo la respuesta porque soy de un pueblo así, entiendo cómo es. Claro. Pero bueno, decilo vos. No, porque... Toda la vida la lógica argentina, ¿cuál fue? ¿No? Nos decían desde la política de que hay que estimular la demanda, y por eso le daban al gasto público, todo financiado con emisión monetaria, y al final la oferta nunca reaccionaba, ¿no? O sea, lo único que reaccionaba era el proceso inflacionario, ¿no? Veíamos al Estado todo el día generando gasto público, y lo único que veíamos subir era no el nivel de actividad, sino que los precios subían. Sí. A punto tal que 3-0 le sumó las últimas 2 décadas a la moneda argentina. Bueno, ahora volvemos a lo que dicen los libros clásicos de economía. Para poder crecer, tenés que estimular la oferta y después acompañar la demanda. ¿Y por qué? Y esto se llama la ley de Say en economía. Explícame eso. Se tiene que estimular la oferta. Claro, te lo llevo a la personal. Hacémelo muy fácil. Más fácil todavía. Imagínate, digo, che, me quiero comprar un auto. Bueno, si te quieres comprar un auto, primero anda a trabajar, juntar la plata para el auto. Bueno, Argentina está justamente en ese proceso. Antes siempre nos decían, ¿querés el auto? No importa, y mi tía acá tenés los pesos para ir a comprar el auto. Sí, pero no se produce, el auto nadie lo produjo, así que claro, lo único que vamos a hacer es inflación si nadie lo produce. Ahora dimos vuelta a la lógica, pero volvemos al origen de cómo es la ciencia económica. Nos olvidamos de todo lo que dice Keynes y volvemos a la lógica. Primero aumentamos la oferta y la oferta acompaña con la demanda. ¿Y por qué? Justamente ¿Pero cómo aumentó la oferta? En la individual, imagínate en este pequeño ejemplo que te digo, che, quiero un auto, perfecto, ¿tenés el anhelo de un auto? Salí a trabajar. Bueno, ¿y Argentina qué hizo? Salió a trabajar. Tiene cosecha récord de todo lo que decíamos. O sea, no solamente un Cuca te puede venir a decir nada porque tuvieron buenas lluvias. No es por eso solamente. Nah, eso es subestimar a la gente y al trabajo de la gente. Porque vos sabés muy bien, hay que levantarse a las 3 de la mañana para ir al campo. Y de repente que un Cuca te diga, no, pues esto fue milagro de la lluvia. Obviamente que hay factores que inciden, pero hay que levantarse a las 3 de la mañana, decir al Cuca, para que vaya al campo. Vos seguramente también tenés amigos en el campo que en el momento de la cosecha, a mí me mandan videitos que están trabajando a las 4 de la mañana, porque cuando arrancan a levantar la cosecha, no cortan. Están a las 4, ¿viste los tractores trabajando a las 4 o 5 de la mañana? Porque no cortan. Entonces, que te digan después de que vos fue decís milagro. Que está estimulada la oferta. Exactamente. ¿Y cuál es el proceso? Primero se hace la oferta,
¿no? La producción, después avanza con la venta. En este momento estamos viendo cómo Argentina está vendiendo al mundo, ¿no? Récord de exportaciones, y cómo el Banco Central está comprando todos esos dólares porque el sector privado quiere los pesos. Y entonces toda esta oferta que estamos vendiendo al mundo finalmente dinamiza el mercado interno. Por eso el ministro se animó a decir, miren que lo que viene va a ser bueno. Para. Anda despacito. Sí. Explícame, según tu interpretación, Claro. por qué el ministro Caputo dijo, miren que lo que viene es muy bueno. ¿Por qué? ¿En qué para mí Toto es ¿viste cuando vos querés escuchar a un jugador cuando estás en la final que Sí. y necesitas escuchar a alguien que te diga, tranquilo que te lo tenemos controlado de dentro de la cancha? Bueno, ¿por qué dice eso? ¿En qué se basa según tu interpretación? Porque, ahora, yo recién te marcaba del récord de la producción de cosecha. Sí. Pero te vas a la Patagonia y hay récord de producción de petróleo y gas. Y te vas al NOA y hay récord de producción de minería. Principalmente con el litio, que son este año más o menos exportaciones por 2.000 millones de dólares. Pero te vas al litoral y hay récord de producción láctea. Y te vas a Misiones y hay récord de producción de yerba mate. Te estoy peinando el país. Argentina está en récord de producción de absolutamente todo. ¿De verdad me decís? Son números que vos fíjate, los medios ni siquiera sale. Argentina está en niveles récord de producción. No lo escuché nunca. Es más, yo pensé que con la yerba mate estaban con quilombo. Y mirá vos, no, boludo. la yerba mate, vos mirá lo que hacían. El Estado lo que hacía era fijar los precios directamente. ¿Sabés? Esto es una locura. En Misiones había un cupo porque no se podía aumentar la oferta de producción de yerba mate para sostener el precio, decían. O sea, obviamente, imagínate que si hay un solo productor de yerba mate, obviamente el precio va para arriba, ¿no? Ante la demanda. Y el objetivo, mirá lo que hace el político, mirá dónde venimos, que el político le asegura un negocio a un tercero diciéndole al resto, che, ustedes no pueden aumentar la producción. Toda la producción va a ser de nada más que de estos tres niatos que son amigos míos. Entonces, ¿qué hace? Le infla el precio y después todos los consumidores lo van a tener que pagar más caro porque el político le quiere cuidar el kiosco a un amigo. Entonces, apenas llegó dentro del Ministerio de Desregulación, sacaron esta perversidad de que no se pueda aumentar la producción de yerba mate en Argentina. ¿Escuchá la locura de dónde venimos? No se podía aumentar la producción de yerba mate en Argentina. Ahora se libera, se sacan los cupos, se libera el precio y ¿qué sucedió? Aumentó la oferta y bajó el precio en términos reales. No, Rami, es una cosa de loco. Argentina viene de una estructura de... El objetivo de cerrar la economía es para cuidar el kiosco de alguien, no es para cuidar el empleo. Frena, el objetivo de cerrar la economía es cuidar un kiosco. Exactamente. Siempre que te dicen es armar un zoológico. Bueno, fíjate Fate. Fate era el único oferente en el mercado local de neumáticos y claro, él te vendía un neumático al precio de 4. Sacás a Fate del juego y ahora, como en el resto del mundo, o acercándose a lo que sucede en el mundo, ahora el ciudadano va y paga un neumático lo que vale en el resto del planeta Tierra. No, esto de estar cuidándole el negocio a uno. Pero vos fíjate que... Nos pasa con la ropa también. Pero entonces vos te das cuenta que el político le cuidaba el negocio a uno, a la industria textil, a todo el curro de Tierra del Fuego, a todo el curro de los neumáticos, a todo el curro de la electrónica. Entonces, pará, hermano, por eso no te alcanza la guita. Si vos le estás directamente, el político le está cuidando el negocio a alguien a expensas de tu plata. No, entiendo, perfecto. Te entiendo. O sea, era un círculo vicioso, porque para cuidarle el negocio a unos pocos tenías que emitir. Porque tenías que subsidiar o cerrar y... No, claro, te entiendo. Lo perverso es, como vos le cuidás el negocio a alguien, obviamente falta trabajo. Porque vos fíjate que no hay aumento de producción de yerba mate, no hay aumento de producción más... Entonces, claro, ¿y Toto qué dice? ¿Qué está viendo para vos, Rami? ¿Por qué lo está viendo tan bien? No, justamente, como Argentina ahora está en los récords de producción que te estaba marcando y hoy la Argentina nos está vendiendo, de hecho, el último dato del INDEC, las exportaciones llegaron por primera vez en la historia a 9.000 millones de dólares. En el último mes, en el ahora dato de te abril. dicen, fíjate lo que te dicen, ¿no? Te dicen no te dan una. Dice, subió la recaudación 1,7, pero es por ganancias, por el pago de ganancias. Nunca te tiran, sí. pero nunca te tiran un centro. Pero están analizando a ver cuánto aumenta la recaudación. Siempre va a estar muy en el límite de la recaudación, porque este gobierno apenas encuentre que hay un poquito de recaudación, no mejora el nivel de actividad, lo que hace es devolverle la guita a la gente.
Y dice, no, despreocúpate, la recaudación en términos reales siempre va a estar al límite. Que crece, que no crece, que parece que el 1%, 2%. Porque vos fíjate, acaba de anunciar que nuevamente baja las retenciones. Claro. Entonces, claro, siempre la recaudación va a estar al límite. Vos fíjate, con semejante cosechón, otro político que diría, uy, qué lindo, ahora me vienen todos los... Más ganancias. Todo, me viene para mí todo en retenciones. ¿Qué hizo Javier Milei? Las bajó. Va y anuncia nuevamente que las baja. Entonces la recaudación siempre va a estar al límite. Entonces la recaudación hoy no es el que te muestra el ritmo de la evolución del nivel de actividad. Porque muchos dicen, no mejora la recaudación. No va a mejorar la recaudación va a ir para abajo, porque este gobierno va a sacar impuestos. Pará. Me acaba de servir algo que no le había visto. Pará. No, es que es buenísimo, no lo había pensado. O sea, no le interesa subir la recaudación. Por supuesto que no. Que se suba la recaudación y sacarle plata a la gente. Apenas encuentre margen para el nivel de actividad que aumenta la recaudación, devuelve impuestos. ¿Te das cuenta por qué tenés que salir, tipos como vos tienen que salir todo el tiempo a explicar esto? Yo pensé que yo lo leía con anteojos pasados. Exactamente. Bajó la recaudación. No, al contrario. Todo el mundo linkea. Bajó positivo. La recaudación, bajó el nivel de actividad. O sea, bajó la recaudación, es una buena noticia. Obvio. Menos Estado y más plata para la gente. Punto. Pará, mírame. O sea, tengo que verlo al revés entonces. Es que Argentina estuvo seteada por décadas con una manera de mirar la economía que nos destruyeron directamente el marote. ¿Cuánto tardó Javier Milei en explicarle a la gente que la inflación solo responde a un fenómeno monetario? Años era su frase. Años, algo básico, algo que lo dicen. ¿Sabes que a Milton Friedman le dieron premio Nobel hace décadas por ese tema? Y en Argentina recién en el 2020, ahí cuando estaba batallando Javier Milei y toda la sociedad en 300% de inflación, y el único, lo más triste de esto, porque así como vos tenés todo el derecho, ¿no? Ustedes tienen el derecho de decir, loco, periodismo hoy es... Mirá los récords de producción y ni siquiera el periodismo está marcando todos estos puntos. Dale un programa entero todos los días, Rami no va a querer. Dale un programa entero todos los días, Es que es muy bueno explicando Castiñeira. Bueno, pero hay un tema bueno también de comunicación. Creo que a veces el día a día hace que, como hablábamos hace un rato, cualquier noticia termina escondiendo las verdaderas cosas importantes. Sí. ¿Me entendés? ¿No? O sea, todo lo que vos estás contando, prácticamente gran parte de la gente no lo sabe. No lo sabe. Vos cuando salís a la calle te enterás, bajó el consumo. Pero los datos que vos estás tirando no existen. Nadie los dice. Lo dice Toto Caput, pero te estoy diciendo coloquialmente todos los días dentro en un micrófono, no lo dice nadie. Tal cual. Son todas malas noticias. Bueno, Argentina el periodismo vivió de la pauta directamente durante demasiadas décadas. O sea, de hecho este esquema lo armó el peronismo haciendo una réplica de lo que es el fascismo italiano. Exacto. Entonces buscó comprar a todos los medios para que bajen nada más que un discurso único y hagan el famoso relato. Uh-huh. Entonces Javier Milei apenas llega, le saca la pauta a los medios nacionales. Entonces todos los medios nacionales se pusieron en cono directamente con Javier Milei porque le tocaron la quintita. Uh-huh. Entonces todos los medios nacionales están completamente embroncados y se creen que tienen derecho a vivir del gasto público, ¿no? Entonces ahora ¿qué sucede? A nivel provincial y a nivel municipal continúa la pauta. Déjame que te están saludando la gente por acá. Denle un programa entero a Ramiro Castiñeira. Ramiro dice, la gente no mira los datos, mira su bolsillo y lo que le pasa. De datos no se come. ¿Qué le decís al que te dice esto? Porque yo creo que no es cuca, pero bueno, está bueno también desarmar este tipo de... No, por supuesto, y tiene toda la razón en el comentario que hace. Ahora, seguramente cualquier persona en Argentina advirtió de que la inflación bajó de 300% a actual, el último dato, y lo anualizo en torno a 25%. Y eso es lo que permitió la recuperación del poder de compra de la gente y la mejora del salario. Totalmente, porque no perdemos de vista eso. Perdemos de vista que el que va a buscar realmente el precio en el día a día lo violaban, boludo, con el tema del desprecio. Lo pasaban por encima, claro. Lo destrozaban. Por eso los economistas le llaman impuesto inflacionario, porque actúa como un impuesto. ¿Qué hace un impuesto? Te saca plata del bolsillo. Bueno, la inflación te hace exactamente lo mismo. Vos trabajás, vos decís, bueno, con esta plata voy a ir a comprar algo. Llegás al mostrador y no vale nada, claro, tu plata. Entonces la inflación actúa como un impuesto, te saca el poder de compra.
Entonces, si una inflación es del 300%, vos trabajás y al otro día, si no la fuiste a gastar inmediatamente, no vale más nada tu plata. Pero por eso y por lo tanto no vale tu trabajo. Y el que está menospreciando el trabajo, tu trabajo, es el Estado, porque el Estado es el que genera el proceso inflacionario. Y te decían por décadas que la inflación era multicausal con el objetivo de desligar la responsabilidad política. Claro. Porque la idea de multicausal es para desligarse el político. Claro. Vos fíjate que el político lo que hacía era salir con un metro a echarle la culpa al supermercado, a la góndola, al kiosquero de la vuelta. Con la pechera de la cámpora. Con la pechera de la cámpora. Vos fíjate lo nefasto. Y lo a la góndola tenés razón. Ahora, algunos empresarios fueron funcionales, porque te voy a dar un ejemplo. Vos tenés que, te digo porque es algo que conozco a través de un familiar, el kilo de azúcar en diciembre del año 23 costaba más que lo que cuesta hoy. Bueno, pero eso es... ¿Por qué? Porque ese empresario se estaba atajando. Es lo que te digo, a mí no me gusta echarle culpas al sector privado. Déjame que se lo eche yo. No, conceptualmente. Si se convalidaba el precio también. No. Es como charlamos un ratito. Una economía cerrada, obligadamente van a subir los precios en términos reales. Entonces vos me estás diciendo, che, fíjate, acá teníamos un precio más alto en términos reales de que lo que es hoy. Y yo te digo, claro, porque la economía se está abriendo y en consecuencia el abrir aumenta la oferta, aumenta la competencia. Y ahí desaparecen todos los... nuevamente, el cerrar la economía es un tongo del Estado. Es un tongo cuidando el negocio de alguien. Pero no quiero responsabilizar al sector privado. No, acá es el que decide las reglas de juego, el que decide sacarle libertades al consumidor para darle un negocio a dedo a un amigo. Ese es el burócrata. Argentina se armó. Tienes razón. Millones de veces nos dijeron, suena lindo decir política industrial, ¿no? Porque pareciera que tenés una palabra, buzzword, como le dicen normalmente ahora, ¿viste? El tema de desindustrialización. Claro. Lo usan para absolutamente todo. Y la palabra política industrial te esconde todos los tongos que se arman con la política. O sea, es tan cínico, tan perverso, que directamente se arman negociados entre ellos, que se lo reparten entre ellos, se sacan las libertades, y a eso lo llaman política industrial. Te voy a decir algo que está pasando ahora, que va a pasar, que va a ser hermoso, porque va a ser otro principio de revelación. Esto me encantaría que los chicos de Agarrar la Pala me lo capturen, porque lo más o una de las cosas más trascendentes comunicacionalmente de Milei es poner blanco sobre negro, o el famoso principio de revelación. Va a haber otro gran principio de revelación con el tema de las PASO, de la eliminación de las PASO. Perfecto, pero perfecto contraste con lo que la gente quiere y con lo que la política quiere. Pero son cosas que no se van a capturar en el día a día. No te vas a dar cuenta. Lo vas a cosechar en las elecciones que vienen, porque no hay cosa más detestable y no hay cosa que la gente aborrezca más que haya paso o haya un fin de semana de elecciones solamente para que los peronistas que no tienen acomodadas las listas, o los radicales que siguen con café de comité, o los de la cámpora que siguen peleándose Máximo con Kicillof, acomoden sus cosas. Como los libertarios no las necesitan, porque además no necesita la política que ellos entienden o que el gobierno entienden otro tipo de política, hay que hacer gastar 200, 300 y 400 palos en las PASO. Esto va a ser maravilloso, maravilloso. Vas a ver un sector de la política defendiendo PASO, van a llorar PASO. Anoten esta, van a llorar PASO, anoten en un cuadernito las lágrimas de PASO. ¿Vieron que hay lágrimas de Cuca? Hay lágrimas de PASO. Es maravilloso, va a haber lágrimas de PASO. Es otra cosa también, esto. Hay un cambio también cultural, generacional, inclusive. Te cito a vos directamente. Hay generaciones que están viendo bajar la inflación por primera vez en la vida. Exacto. O sea, hay un montón de gente que no vio jamás el tipo de cosas que se están dando ahora con este gobierno. Y lamentablemente, digo lamentablemente por el bien democrático del país en general, ¿no? En la oposición parece que nadie es capaz de percibirlo eso y entender por qué mucha gente se termina volcando hacia las ideas del gobierno actual, incluso si por ahí hay otras cosas que por ahí no gustan tanto, o no gustan lo suficiente, o algo que a uno por ahí le gustaría que sea distinto,
No importa, estás viendo cosas que nunca antes viste. En el caso económico, lo de la inflación es probablemente lo más claro, pero inclusive en cuestiones políticas como lo de las PASO también, uno por ahí no puede entender cómo puede ser que haya gente de la oposición que no sea capaz de ver que hay generaciones que no entienden cuál es la función de las PASO. O sea, entienden por qué existen, no entienden por qué tienen que existir en primer lugar. ¿Por qué llegamos al punto en el cual tenemos que financiar internas de otros partidos y cosas así? Hay gente que no está dispuesta a bancarse más esos abusos del Estado. Pero mientras la oposición siga disminuyendo su valoración respecto a esos votantes, o sea, cuando digo la oposición no hablo solamente de los políticos, hablo también mismo de los votantes que no, pues son pibitos Liber Virgo que toman la chocolatada. Bueno, los pibitos Liber Virgo que toman la chocolatada están viendo un cambio también de todo el país. Y esas cosas son atractivas cuando vos creciste toda tu vida en un país que cada vez era peor, Mirá, más gasto. Yo discutí con Rial, te pongo la persona con la que discutí en Carnaval hace 15 días, porque dice que la facturación récord de motos que se produce hace 3 meses seguidos, la facturación, el patentamiento récord, la venta récord de motos, es porque la gente se cae del sistema. Le dije, no, es una decisión de mucha gente empezar porque cambió la forma de consumo. Cambió la forma de consumo. Y de movilizarse. Y de moverse. También de moverse y de consumo. Claro. Entonces, no la ven, Y tributa, aparte. Ahora, y aparte les gusta. Tiene los ojitos de Abadí. Les gusta opinar sobre qué decide la gente. Es una cosa increíble. Es raro, ¿no? Porque es mejor el auto que la moto. Pero claro, que la gente decida cómo se quiera mover. Claro. Es mejor la remera blanca que la remera negra. Un llamadito, un segundo de informaciones. Sí. Ahora, te hago una pregunta. ¿Y cuáles son los datos? Porque es importante. ¿Cuáles son los datos con respecto al consumo? El consumo de la gente. Sí. Digamos, porque vos tenés que tenés gente que te dice me bajó mucho el consumo, tema gastronómico por darte un ejemplo, ni hablar en el tema ropa, que ya sabemos por qué bajó, porque la gente quiere ponerse una remera de acuerdo al precio que quiere pagar, no al que le quieren imponer, ¿no? Bueno, en el tema ropa es interesante porque cuando vos escuchás a la oferta, al mercado interno, a los que vivieron de la economía cerrada, los que producían la ropa y ven que ya no le demandan, entonces creen que esa crisis es para todo el sector y no es para todo el sector. El consumidor está en un momento récord de demanda de ropa. ¿Por qué? Porque los precios que está viendo no los vio en décadas. Entonces esto es está todo el mundo comprando ropa. Sí. Evidentemente, si están viniendo cadenas internacionales a la Argentina a vender ropa, ¿dónde está la crisis del sector? Te puedo decir algo que es importante para eso. Hay una noticia que salió ayer que pasa desapercibida como todas las grandes noticias. Unicenter está invirtiendo Cencosud $60 millones y va a ampliar no sé en qué cantidad. Poneme ese 5N en vivo si tenés el título, si lo llegás a capturar. De locales, inclusive va a poner una clínica, un vacunatorio, etcétera, porque van a venir grandes marcas argentinas. Y no lo dice nadie, le queda un chico Unicenter. ¿Cómo es eso? Mira el título en este momento. Esto es principio de imputación de Menger. Se debe querer morir. Esto es principio de imputación de Menger. El C5N. Pará, pero está pasando, Rami. Pero justamente porque te lo preparamos para vos. Está pasando, Rami. Está pasando. Esto es San Justo. ¿Esto es Menger o no? ¿Qué decía la teoría económica? La teoría económica dice que si vos abrís la economía, hay más oferta y bajan los precios. Bueno, hasta C5N lo reconoce. Esto para agarrar la pala, ¿eh? Sí. Tenés en vivo un principio de imputación de Menger. Sería lindo si le escuchamos a la señora. En vivo un principio de imputación de Menger. En vivo. Entonces también pone en evidencia esto. Ahí va, pero ahí está al final, ¿eh? Compro lo del día porque el sueldo no me alcanza. Bueno, sí, C5N. Vení para acá, dale. Vamos, dale. No te la van a dejar llevar todo. Volvemos al tema de lo textil, porque según a quién escuchás, vas a tener dos realidades diferentes. Si evidentemente están cayendo en manera masiva todas las empresas grandes que saben vender a nivel internacional ropa y ahora ingresan a la Argentina, es que hay más demanda de ropa. Sí. Entonces, ¿Cómo? Están viniendo todas las multinacionales
las que, viste, ustedes por suerte viajan un montón. H&M y todas las que se te ocurran, que cuando caminás por la Gran Vía de Madrid, cuando caminás por Nueva York y por donde caminás, en Brasil, en Chile. Decathlon vino. Bueno, están llegando todas porque se terminó el gran curro que tenía y el gran protectorado protectorado de un kiosco que tenía la Armada de la Argentina, de cuidarle la quintita a un par de empresarios, a expensas de que 50 millones de argentinos paguen todo más caro. Basta de eso. No solo basta, sino que en el resto del mundo hay que salir nada más que a Brasil, y Brasil está dentro del Mercosur. Todo eso ya no existía más. No puede ser que Argentina no tenía H&M si H&M está en todo el mundo. ¿Cómo puede ser? Y así la cadena japonesa, que también es muy conocida, y así varias cadenas que ahora están recién llegando a la Argentina, porque se levantó la barrera, porque dejaron de proteger y porque obviamente la ropa está más barata, y si la ropa está más barata, la gente está comprando más ropa, no menos. Lo que están llorando es los que le están desarmando el gran kiosco de la Argentina proteccionista y del que el político te cuida el kiosco. Si no, ni invertirían. Si vos sos el dueño de Decathlon y ves que en Argentina nadie consume y nadie compra ropa, ¿para qué vas a ir a invertir en Argentina? Entonces, si supuestamente nadie consume. No tendría sentido. Exactamente, ahí lo ato con lo que marcabas vos. Unicenter, le queda chico Unicenter, claro, porque están llegando muchas multinacionales para vender a mejores precios y porque hay demanda finalmente. Por eso que necesitan un piso más. Porque aparte, claro. ¿Viste lo que fue, por ejemplo, la apertura de Miniso hace un par de semanas? Y estamos hablando de Minisos, es un bazar. Venden cositas chinas. Claro, sí. O sea, no estamos hablando de que abrió. Claro, no abrió un Armani, ¿me entendés? Un Philip Plain y bueno, van todos. No, estamos hablando de un bazar de cosas chinas. Mira, estalló de gente. O sea, lo importante es que el burócrata no puede, por proteger el negocio de alguien, no le puede sacar las libertades al consumidor. Te digo una cosa, no sé si no tenía protección la figurita de fútbol acá. Es muy por era imposible conseguir los álbumes en su momento, no sé ahora. Va a haber todo un tema de derechos, igual por medio también. ¿Qué me decía Rami? Seguí. No, esto de que muchas veces acá en Argentina la idea de política industrial era en base a sacarle derechos al consumidor. ¿Por qué? Porque te dicen, no, mira, todas estas ofertas van a desaparecer y vos le tenés que comprar nada más que a mi Pero hay otro ejemplo más, Rami, que está buenísimo que lo toquemos y debemos decir y debemos plantearlo. Porque cuando las cosas están mejor, hay que plantearlas. Claro. A mí me toca entrar a los aviones de Aerolíneas Argentinas y sentir muchas veces que me va a volar un ninja y me va a decapitar con una katana cayendo arriba de donde van los bolsos. Porque dije barbaridades de aerolíneas. O sea, pero esperar una valija, te miran, viste. Pero sobre todo arriba me ha pasado, te miran, viste, antes era ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ni a Beltrán te saludan, viste. Hay gente muy amable, pero viste, mira para abajo porque los he criticado. Sí. Pero hay que ser honestos. Se empezaron a acomodar con lo que tenían. No sé cuánto, si están, creo que, no sé si dio superávit. Dio superávit, sí. Se acomodaron, dejaron de romper las pelotas, empezaron a cobrar por carry, no sé, porque como cualquier aerolínea del mundo, porque te cobran Air France o cualquier aerolínea, y más o menos están empezando a encontrarla. Entonces, lo que parecía inviable termina incluso. Lo que se necesitaba era sincerar, loco. Era que te digan que no podés creerte que medí 2,5 metros si medí 1,53 m. Bueno, ahí fíjate, desde la expropiación de Aerolíneas Argentinas hasta que llegó Javier Milei, Aerolíneas Argentinas perdió $8.000 millones. ¿Sabés lo que es $8.000 millones? Implica que vos te podías comprar American Airlines. O sea, el monto total del déficit acumulado por Aerolíneas Argentinas desde la expropiación de los comunistas peronistas hasta que llegó Javier Milei, la suma de todos los déficits fiscales financiados por emisión monetaria o reviente de deuda o lo que suelen hacer los peronistas, la suma de todo eso son $8.000 millones. Con $8.000 millones te puede comprar hasta American Airlines. Es lo que vale la capitalización bursátil de American Airlines. Para que tengamos Y hoy, apenas llegó Javier Milei, hizo dos grandes cuestiones. Primero, lo sectorial, liberar el mercado como es en el resto del mundo. ¿Qué es liberar el mercado? Cielos abiertos. Que el que quiera... que ese es el próximo paso. Que un tipo que está
no sé, yo soy de Santa Fe, mi mamá vive en San Francisco, Córdoba. No puedo llegar a San Francisco, está bien, no hay aeropuerto en San Francisco, pero a Sauce Viejo hay 2 vuelos, no sé si hay, a veces, no sé, creo que no hay 3 vuelos. Uno a las 7 de la mañana, otro vuelve a las 9 de la noche. Estás incomunicado. Rosario es una capital portuaria importantísima, no llegás por avión. Creo que ahora está el aeropuerto cerrado, incluso, no lo sé, corríjanme. Es imposible. No. O sea, ese es el próximo. Paraná. Ese es el próximo paso. Tendrían que abrir a vuelos de menor porte, por supuesto, regulado en el sentido de que controles, ¿no? Que controles. Pero nada, ese es el próximo paso. Te tiro otro ejemplo. Déjame cerrar con Aerolíneas Argentinas. Porque ¿de dónde veníamos? Recuerden que en el 2020 el peronismo echó a la TAM de Argentina. Los echaron directamente para cuidarle el negocio a Intercargo. Argentina. A Intercargo. Y a Intercargo. Pero ¿te acordás que no le dieron una rampla? No le cerraron una rampla. Totalmente. La oferta era más o menos de 1/3 de los vuelos que hacía la TAM. Era nada más que de ellos acá. O sea, muchachos, váyanse. Este negocio queda solo para nosotros. Y encima, con un déficit fiscal o un déficit acumulado de Aerolíneas Argentinas de 8.000 millones de dólares. Ahora, financiándose con el ANSES. Financiándose, andás a ver cómo, reviente de reservas, toma de deuda, emisión monetaria, todo lo que los argentinos después lo terminan pagando con el proceso inflacionario o con la deuda que hoy se está pagando, porque se está compra mucho, pero se acumulan pocos dólares justamente porque se está pagando toda la fiesta de tiempos pasados. Pero voy a los 2 grandes eventos del mundo aerocomercial. Primero, la liberación de los cielos abiertos. Hoy cualquiera puede, la TAM de hecho volvió a la Argentina y nuevamente está operando, y que no necesita la autorización para hacer, imagínate, somos nosotros el directorio de una empresa aerocomercial, ¿no? Aerolíneas Argentina o la TAM o cualquiera, dice, che, la verdad veo demanda para hacer un vuelo de punto A a punto B, ofrezcámoslo a ver qué pasa. Antes había que pedirle permiso de autorización al burócrata de turno. ¿Y qué hacía? No, a ver, sí, es verdad, hay demanda, pero déjame, lo quedo yo como Aerolíneas Argentina. Déjame que te diga esto, Rami, agregarte esto, porque nos quedan 5 minutos, boludo, llevamos bolas, loco. 40 minutos de charla y el Rami y la gente te ama. Y estamos en un récord casi de público, ¿eh? Bueno, 4.600 del otro lado, casi 5.000 likeen para que las noticias de Ramiro Castiñera vuelen por todos lados. A ver si llevamos a 2.000 likes, que nos vendrían muy bien para que la voz de Rami crezca. Che, otro punto. Pensá que está en guerra el mundo, en guerra. Y no hemos sentido el cimbronazo en el bolsillo fuertemente, en los surtidores. Y YPF, al frente del crack, porque ese es un chat, que es el crack de Marín, genera, para mí Marín, lo voy a sacar a Mosconi, porque es, como decís, San Martín. Pero si ya con lo que ha logrado y lo que el tipo piensa, abriendo la última válvula en el 2031, no me acuerdo cuándo es. Pero ya para mí está por encima Estensoro. Y Estensoro es un tipo muy importante dentro de la historia, diríamos, la historia del alma, representa el alma de YPF. Pero pasaron buenas épocas por YPF, o YPF pasó por buenas épocas mundiales, pasó por guerras, pasaron por momentos en donde el mercado estaba apto para hacer diferencia. Y tenías barril criollo, presionado los precios, subsidiado, no crecía, estaba utilizada políticamente, y llegan estos tipos también de la mano de un presidente como Milei que los libera, y fíjate lo que pasa con YPF. Rami. Lo que vos decís, esa valoración que estás haciendo sobre la gestión de Horacio Marín, la hace el mercado. ¿Y por qué la hace el mercado? A ver. ¿Sabes cuánto valía la acción de YPF en 2022, plena mitad de gestión, ¿no? Casi ya de Alberto Fernández? ¿Cuánto valía en el mercado YPF? Con el juicio encima. ¿Cuánto? $3. ¿Qué? $3 2022. ¿Sabes cuánto vale hoy? Porque está alcanzando un nuevo récord. $54. ¿Me estás cargando? La acción de YPF pasó de $3 a $54 por sacar el peronismo encima. Y por tener estos tipos manejándola. Obviamente. Es decir, por hacer cosas racionales, porque Horacio Marín es un genio en lo que está haciendo, pero es lo que está haciendo exactamente toda petrolera en el mundo. Claro. Poner en máximo valor la petrolera. Entonces, quedaste con la boca abierta. Primero por el negocio que, con solo confiar en lo que estaba haciendo Horacio Marín, vos comprabas las acciones de YPF y ya sos... Aparte hay que valorizar el capitalismo. Quien quiera ser parte del directorio de YPF va, home banking, se compra acciones y listo. Porque el negocio de YPF recién arrancó.
Los negocios, los contratos que se acaba de cerrar, Horacio Marín acaba de cerrar, por ejemplo, con los alemanes. Los alemanes, claro, ya no quieren el quilombo del estrecho de Hormuz. Dicen, no, necesitamos gas por todos lados. Vos calculá que Europa, el gas que venía de Rusia, ya sabemos lo que pasó. El petróleo que venía del estrecho de Hormuz, ya sabemos lo que pasó. Dicen, muchachos, vamos a buscar nuevos socios. Pero es sentido común también eso. O sea, veníamos acostumbrados a algo que realmente iba contra toda lógica. Vos tenés gas, tenés nafta y no la usás. O sea, país boludo. Un país boludo. Aparte, 2022, vos fíjate la tragedia que fue el peronismo gestionando el YPF. Y nosotros vimos cómo hacíamos cola a lo venezolano, hacíamos cola en las estaciones de servicio porque ya no había nafta en Argentina en el 2023. Hubo desabastecimiento sobre el final con Massa. El colapso de YPF fue impresionante. ¿Sabés que hay 3 petroleras en el mundo que colapsaron más del 95% del valor? 1, PDVSA de Venezuela. Claro. La dictadura de Venezuela destruyó la petrolera venezolana. 2, la petrolera boliviana. Evo Morales y pandilla destruyeron Bolivia y toda la petrolera boliviana, que es IPFB, creo que es, o IPB. Lo que es IPB, que es la petrolera boliviana, también colapsó un 95% su valor en el mercado. ¿Por qué? Porque la destruyó Evo Morales y pandilla. Y acá los peronistas, en democracia, porque recién te ponía el ejemplo de 2 dictaduras, ¿no? Venezuela y los Evo Morales y pandilla. Pero acá en Argentina, en democracia, destruyeron el valor de la acción de YPF desde un récord que antes de, por ejemplo, cuando era privada, llegó a tener un récord de capitalización bursátil de $70 la acción, $55 la acción. Se meten los peronistas, llevan a $3 la acción. O sea, perdió YPF durante la lógica de cupos a las exportaciones, barril criollo, expropiaciones masivas a empresas y a todo el sector. Acá me dice Nahue, me dice, yo me quedé tirado esos días con el auto buscando dónde cargar esa semana. No había nafta, nunca me voy a olvidar. A mí me dio esa semana un bidón de 10 litros de nafta para la camioneta en Pringles, Esteban Glere. Te juro, por ahí lo digo, ¿sí? Porque un gaucho de ahí. Y el peligro que conlleva. ¿Estás seco? Me dice, ¿estás seco el tanque nafta? Sí, el peligro que conlleva que. Boludo, vos fíjate que nos arriesga la vida. Estaba con Beltrán. No, Connie estaba embarazada, me parece. O no, estaba Beltrán chiquitito. No, estaba embarazada, Connie. ¿Estás seco, está seco el tanque nafta? Cargalo, Esteban. Agarró 10 litros de nafta, un crack, lo amo. Me dice, ¿querés llevarte un chivito? No, Esteban, ¿qué chivito? No, boludo, me salvó la vida ese hombre. No, Esteban Glere, quiero que lo sepa todo Pringles. El papá del peluca Glere. El papá de Paula, el papá de los mellizos, de los Glere. Por Dios, de Mauro Glere. ¿Cómo me salvó ese muchacho? No había nafta, hermano. Era Mad Max. Sí, yo lo vi llegar, era Mad Max, era Fury Road. Llegué con la camioneta y llegó Esteban, estaba ahí, ¿viste? Era Mad Max. Rami, querido, un minuto final. Lo que tengas para decir, hermano, que la rompiste toda. Toda, Rami, toda. La gente te ama, boludo. Poneme la red social de Rami, tu X. @RK1. ¿Cómo? @RK1 en Twitter, en X. Visto. Yo me muevo ahí principalmente. Perfecto. Es mi pileta natural. Sí. Mira, ya lo subí a agarrar la pala, che. Esto para agarrar la pala, tenés en vivo un principio de imputación de Menger. Buscámelo en X, que debe estar y lo subimos a los chicos a agarrar la pala. Rafantino Ramiro Castanera se le mataron de risa a los cucas con los graf en vivo. Tenés ahí, buscalo en X, que están los chicos a agarrar la pala. Largalo, a ver lo que pusieron, largalo. Ponelo en audio, largalo. Largame el audio para escucharlo. Mira el título, en este momento. Esto es principio de imputación de Menger. Se debe querer morir. Esto es principio de imputación de Menger. El C5N. Pará, pero está pasando, Rami. Pero justamente porque te lo preparamos para vos. Está pasando, Rami. Está pasando. Esto es San Justo. ¿Esto es Menger o no? ¿Qué decía la teoría económica? La teoría económica dice que si vos abrís la economía, hay más oferta y bajan los precios. Bueno, hasta C5N lo reconoce. Esto para agarrar la pala. Qué grande, boludo, qué grande. Nos llevamos. Muy bueno. No, un saludo a la gente a agarrar la pala, porque realmente las redes sociales le permitió a la Argentina cambiar el discurso, cambiar saltar la pauta finalmente, y que los argentinos tengan otra forma de analizar la macroeconomía y por lo tanto buscar otras opciones de cómo hacer economía. Y justamente, si querés, la cultura liberal renació no solo gracias a Javier Milei, sino también a la tecnología y a internet, que nos permitió saltar la pauta. Es la marcha del
flecha de